Hay historias que Hollywood enterró bajo toneladas de belleza y glamour, pero hoy vas a sacarlas a la luz. Actores que lo tenían todo, y terminaron solos, olvidados o envueltos en escándalos que nadie se atrevía a contar. Esta no es una lista cualquiera. Acá no vas a ver solo tragedias. Vas a conocer lo que de verdad pasaba detrás de 20 leyendas del cine clásico. Y te aviso algo, algunas de estas historias son tan oscuras que parecen inventadas, pero son 100% reales. Así que, si pensabas que ya lo habías visto todo sobre las leyendas de Hollywood, mejor sigue mirando. Considerado uno de los actores más talentosos de su generación, Montgomery Clift brilló en la pantalla con una intensidad emocional pocas veces vista en su época. Debutó en Broadway siendo aún adolescente y rápidamente se trasladó a Hollywood, donde protagonizó películas como A Place in the Sun y From Here to Eternity. Su vida cambió drásticamente en 1956, tras un accidente automovilístico que le desfiguró parcialmente el rostro. Esto lo sumió en una profunda depresión, y lo llevó a una fuerte adicción a los medicamentos y al alcohol. Aunque continuó actuando, su salud física y mental se deterioró progresivamente. Murió en 1966, a los 45 años, por un infarto relacionado con su debilitado estado de salud. Charles Boyer fue una figura icónica del cine romántico, conocido por su voz grave y su elegancia en pantalla. Participó en clásicos como Gaslight y Algiers, y fue nominado 4 veces al Oscar. Su vida personal giraba en torno a su esposa, la actriz británica Pat Patterson, con quien estuvo casado durante más de 4 décadas. El 24 de agosto de 1978, Pat falleció, y solo 2 días después, Boyer, devastado por la pérdida, tomó una sobredosis de barbitúricos. Fue encontrado muerto el 26 de agosto en Phoenix, Arizona, tenía 38 años. Don Barry se convirtió en una estrella del western en los años 40 gracias a su papel en Adventures of Red Ryder, donde obtuvo el apodo Red por su cabello rojizo. Aunque disfrutó de una carrera sólida en producciones de serie B, sus problemas personales opacaron su legado. En los años 50, su carrera comenzó a decaer, y se vio envuelto en conflictos legales y personales, incluyendo un historial de violencia doméstica. El 17 de julio de 1980, después de una discusión con su exesposa Bárbara, Barry fue encontrado muerto por un disparo en la cabeza en su casa de Los Ángeles. Tenía 68 años. Veronica Lake fue una de las grandes divas del cine noir en los años 40, famosa por su peinado de melena sobre un ojo, y su participación en películas como This Gone for Hire y The Blue Dahlia. Su carrera se vio afectada por su personalidad conflictiva, problemas con el alcohol y su salud mental inestable. En la década de 1950, su vida profesional colapsó y llegó a trabajar como camarera para sobrevivir. Fue internada varias veces por cirrosis hepática y problemas mentales. Murió en 1973, con apenas 50 años. Philip Loeb fue un actor de teatro y televisión respetado, conocido por su papel en la serie The Goldbergs. También fue un activista sindical comprometido con los derechos de los actores. Su carrera fue destruida durante la era del macartismo, cuando fue falsamente acusado de tener simpatías comunistas. Lo incluyeron en la lista negra, lo que lo obligó a renunciar a su trabajo y lo dejó sin oportunidades laborales. Sufría de depresión severa y problemas económicos. El 1 de septiembre de 1955, a los 64 años, Loeb fue hallado muerto en una habitación del Hotel Taft de Nueva York tras ingerir una gran cantidad de pastillas. ¿Creías que eso era lo peor que Hollywood podía mostrar? Espera a conocer la historia que viene. Barbara Payton fue una actriz con una belleza magnética que prometía convertirse en una gran estrella tras destacar en películas como Kiss Tomorrow Goodbye. Sin embargo, su carrera se desplomó rápidamente por su vida personal caótica. Se vio envuelta en escándalos, peleas públicas, consumo excesivo de alcohol y relaciones destructivas. Después de ser rechazada por los estudios, terminó prostituyéndose para sobrevivir. Murió en 1967, a los 39 años, de una insuficiencia cardíaca provocada por años de abuso de sustancias. Fue encontrada en una casa prestada, completamente sola.
Paul Byrne, productor y guionista alemán nacionalizado estadounidense, fue una figura clave en MGM y esposo de la icónica Jean Harlow. 2 meses después de casarse, en septiembre de 1932, Byrne fue hallado muerto por un disparo en su mansión de Beverly Hills. Aunque se encontró una nota de despedida, su muerte siempre estuvo rodeada de dudas. La versión oficial fue suicidio, pero hubo movimientos sospechosos por parte de MGM para controlar la narrativa. Se sospechó incluso de la participación de su exesposa, Dorothy Millett, quien desapareció poco después. El misterio nunca fue resuelto. Norma Jean Mortenson, mundialmente conocida como Marilyn Monroe, fue una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. A pesar de su éxito con películas como Some Like It Hot y The 7-Year Itch, llevaba una vida marcada por el abandono, inseguridades y una constante explotación por parte de la industria. Fue diagnosticada con trastornos psiquiátricos y tuvo múltiples ingresos en clínicas. El 5 de agosto de 1962 fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles por una sobredosis de barbitúricos. Tenía 36 años. Aunque se dictaminó suicidio, las circunstancias siguen generando teorías hasta hoy. James Whale fue el director detrás de clásicos como Frankenstein y The Invisible Man. Su estilo visual influyó profundamente en el cine de terror. Era abiertamente homosexual en una época hostil, lo que lo expuso a constante presión social. Tras varios derrames cerebrales, su salud mental y física se deterioró. El 29 de mayo de 1957 fue encontrado sin vida en su casa. Dejó una carta donde expresaba su deseo de acabar con su sufrimiento. Su muerte fue silenciosa, pero su legado cinematográfico permanece como un pilar del terror clásico. Desde niña, Judy Garland fue tratada como un producto más del sistema de estudios de Hollywood. Famosa por El Mago de Oz, fue sometida a rutinas extenuantes, abuso de anfetaminas y control extremo por parte de los ejecutivos. Su vida adulta fue una cadena de matrimonios fallidos, adicciones y problemas financieros. Murió el 22 de junio de 1969 en Londres por una sobredosis accidental de barbitúricos. Tenía 47 años y llevaba décadas luchando contra los mismos demonios que la industria le había instalado desde la infancia. John Bowers fue una figura importante durante el cine mudo, participando en más de 90 películas y siendo considerado uno de los actores más prometedores de su época. Sin embargo, con la llegada del cine sonoro, su carrera se derrumbó. Su voz no se adaptó al nuevo formato y dejó de recibir ofertas. Aislado y sin trabajo, el 17 de noviembre de 1936, se subió a un pequeño bote en la costa de California y desapareció en el océano. Días después, su cuerpo fue hallado en el agua. Tenía 50 años. Se cree que su trágico final inspiró el personaje de Norman Maine en A Star is Born. Lupe Vélez, conocida como la Mexicana Dinamita, fue una actriz explosiva y carismática que triunfó en Hollywood durante los años 30. Su vida personal fue intensa, marcada por romances mediáticos, rupturas y escándalos. En 1944, quedó embarazada fuera del matrimonio, algo mal visto en la época. El padre del bebé se negó a casarse con ella. El 13 de diciembre de ese mismo año, Vélez fue hallada muerta en su casa en Beverly Hills, tras ingerir una gran cantidad de pastillas. Tenía 36 años. Su historia fue distorsionada por la prensa sensacionalista, pero su muerte fue un reflejo del rechazo y la presión moral que enfrentaban las mujeres en la industria. ¿Estás notando un patrón? La fama abría puertas, pero también encerraba a muchos en un callejón sin salida. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No dejes de compartirla en los comentarios. Ross Alexander fue un actor en ascenso en la década de 1930, contratado por Warner Bros., y con una presencia prometedora en pantalla. Participó en películas como A Midsummer Night's Dream y Captain Blood. Sin embargo, su vida fuera del set fue turbulenta. Su primera esposa se suicidó, y él enfrentaba problemas relacionados con su sexualidad en un entorno que no permitía vivirla abiertamente. El 2 de enero de 1937, con apenas 29 años, se disparó en el jardín de su casa. Fue un golpe inesperado en una carrera que apenas comenzaba.
Dana Plato fue conocida por su papel en la exitosa serie Diff'rent Strokes. Alcanzó la fama siendo adolescente, pero nunca pudo adaptarse a la vida después del estrellato. Fue arrestada por robo, posó para revistas para adultos y cayó en un ciclo de adicciones y escándalos. A pesar de varios intentos por rehabilitarse, su salud mental y emocional nunca se recuperó del todo. Murió el 8 de mayo de 1999 por una sobredosis de medicamentos. Tenía 34 años. Su hijo, años después, también se quitó la vida, dejando una secuela de tragedia en su familia. Ji Yeon tuvo una carrera larga y distinguida. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1969 por They Shoot Horses, Don't They? Pero detrás de su imagen pública, batallaba contra el alcoholismo y una vida emocional inestable. Se casó 5 veces y acumuló rupturas, escándalos y aislamiento. El 19 de octubre de 1978, fue hallado muerto junto a su esposa Kim Schmidt en su apartamento de Nueva York. La investigación concluyó contra ella antes de quitarse la vida. Habían estado casados apenas 3 semanas. Freddie Prinze alcanzó la fama rápidamente como protagonista de la serie Chico and the Man, convirtiéndose en uno de los primeros comediantes latinos en triunfar en la televisión estadounidense. Con apenas 22 años, ya era una estrella, pero también mostraba signos de inestabilidad emocional. En medio de una crisis personal, tras su separación y bajo el efecto de medicamentos, el 28 de enero de 1977 se disparó en la cabeza frente a un amigo. Falleció al día siguiente. Su muerte dejó a la industria en shock y a su hijo, Freddie Prinze Jr., apenas un bebé. Muchos de estos nombres marcaron una época, pero otros, como el que viene, se apagaron sin explicación clara. Sal Mineo fue nominado 2 veces al Oscar antes de cumplir 20 años, gracias a papeles en películas como Rebel Without a Cause, junto a James Dean. Su carrera prometía mucho, pero con el paso del tiempo recibió menos ofertas, en parte por su orientación sexual, que mantenía en discreción. El 12 de febrero de 1976, a los 37 años, fue asesinado al llegar a su casa en West Hollywood. Un desconocido lo apuñaló en el callejón detrás de su apartamento. Aunque se resolvió el caso, su muerte fue violenta, sorpresiva y dejó una huella en la historia del cine. Carl Dane fue un actor danés que triunfó en el cine mudo gracias a su aspecto físico imponente y su talento para la comedia. Participó en filmes importantes como The Big Parade y The Son of the Sheikh. Pero cuando llegó el cine sonoro, su fuerte acento marcó el final de su carrera. Pasó de ser estrella a vendedor de hot dogs cerca de los estudios donde antes filmaba. El 14 de abril de 1934, fue hallado muerto por un disparo en su apartamento de Los Ángeles. Tenía 47 años y vivía en condiciones precarias. Brian Keith tuvo una larga carrera en cine y televisión, conocido por The Parent Trap y Family Affair. En sus últimos años, fue diagnosticado con cáncer de pulmón y enfisema, enfermedades que afectaban severamente su calidad de vida. A esto se sumó el suicidio de su hija Daisy en abril de 1997. 2 meses después, el 24 de junio, Keith fue hallado muerto en su casa en Malibú por un disparo autoinfligido. Tenía 75 años. Su partida fue interpretada como una decisión ante el dolor físico y la pérdida emocional. George Reeves fue el primer Superman de la televisión en la década de 1950. A pesar de su popularidad, su carrera se vio afectada por el encasillamiento en ese personaje. Intentó volver al cine, pero las puertas se cerraban. El 16 de junio de 1959, fue hallado muerto en su dormitorio por una herida de bala. Aunque el informe oficial fue suicidio, las circunstancias fueron confusas. Su pareja y varios invitados estaban presentes en la casa, y las versiones nunca coincidieron. Hasta hoy, su muerte sigue envuelta en teorías e incógnitas. Y así es como, detrás del brillo de los reflectores
Y así es como, detrás del brillo de los reflectores, descubrimos lo que nunca se ve en pantalla, las vidas reales de quienes parecían intocables. Porque en Hollywood, el éxito no siempre significa paz, ni la fama garantiza felicidad. Lo que vimos hoy no son solo finales trágicos, son señales de una industria que muchas veces exprime hasta el fondo a sus figuras, y cuando ya no brillan, las deja caer. ¿Cuál de estas historias te tocó más? ¿Hay alguna otra figura que debería estar en esta lista? Déjamelo en los comentarios y no te pierdas el próximo episodio de Famosos a Contraluz, donde el brillo de Hollywood siempre deja sombra